¿Pudieron leer bueno, de las notas que les mandé, pudieron leer el problema 4? ¿Alguien lo leyó? ¿Y le gustaría explicarnos de qué se trataba? Bueno, si no, pues yo lo explico. En este problema, que también es muy típico donde se utilizan two pointers, nos dan dos arreglos que ya se encuentran ordenados y tenemos que devolver un tercer arreglo que va a contener a los elementos de los arreglos que nos dan, pero ya todos juntos y ordenados en un mismo arreglo. Entonces, por ejemplo, si me dan un arreglo que fuera uno, 2, 3, 4. Si me dan, por ejemplo, estos dos arreglos, pues ya están ordenados. Entonces lo que yo tengo que regresar sería un arreglo que sería uno, 2, 3, 3, 7, 3, 4, 7 y 9, que contiene los elementos de los otros arreglos, pero ya en orden. Eso es básicamente el problema. ¿Todos entienden la idea de, bueno, qué es lo que nos pide hacer el problema? Va, entonces creo que sí. Y bueno, aquí qué idea se les ocurre para poder hacer el problema. Supongamos que ya tengo mis arreglos, serían estos de acá, los que me dan de entrada, y supongamos que ya creé mi tercer arreglo que va a ser la respuesta, y que ya contiene suficiente espacio para almacenar todos los elementos de los dos arreglos juntos. O sea que si este tiene tamaño n y este tiene tamaño m, este tendría de tamaño n más m para contener a los dos elementos. ¿Qué idea podemos aplicar para resolver este problema? Segundo, y que vaya avanzando, si encontramos que, no sé, por ejemplo, que ley avance únicamente si el elemento donde está apuntando I es menor al elemento donde está apuntando J. Y así no. Sí, exacto, sí, esa es la idea que tenemos que utilizar. ¿Me podrías decir tu nombre, porfa? Sí, Brian. Brian, sí, me hacía conocida tu voz. Participaste también ayer. Sí, Brian nos dice la idea que es la que hay que utilizar. Vamos a utilizar un apuntador I al primer arreglo y un apuntador J al segundo arreglo. Bueno, esto lo voy a mover un poco hacia acá. Y ya, para ir llenando este arreglo, pues también vamos a ocupar otro apuntadorcito. Bueno, lo voy a dejar así, pero se supone que ya tiene que tener espacio para todos los elementos. Entonces, aquí llevaríamos el apuntador, vamos a decir que es K, que inicia en la posición 0 y se va a ir moviendo conforme vayamos llenando nuestro arreglo. Este sería nuestro arreglo de respuesta. Y estos son los arreglos de entrada, A y B. Entonces aquí tomaríamos el elemento más pequeño, que es el que está apuntando I. Entonces ponemos aquí el 1, movemos nuestra K hacia adelante, quiere decir que haríamos K más para moverlo una posición hacia adelante, así se ve en el código, K más, y luego de eso movemos I hacia adelante porque este elemento ya lo terminamos de considerar, ya no nos interesa, ya podemos palomearlo, ya está en nuestra respuesta. Y bueno, no lo vamos a palomear literalmente, sino quiero decir que ya nos podemos olvidar de ese elemento. Ahora otra vez, ¿cuál es el elemento más pequeño? Es el que está apuntando ahí, que es un 2. Muevo mi K hacia adelante y muevo mi I hacia adelante. Aquí ya puse el 2 y mi I se mueve hacia adelante. Ahora, aquí ambos elementos son iguales. En ese caso, ¿qué tendría que hacer? Pues podría hacer los dos y colocar dos veces el I. ¿Me podrías repetir, por favor? Es que no te alcancé a escuchar bien.
sí, en ese caso tendrían que avanzar los dos índices y colocar dos veces el número, el club, bueno, una vez una caja, o, bueno, dos veces distintos índices y avanza. Exacto, sí, podríamos hacer eso. Entonces, por ejemplo, pongo aquí un 3 y luego acá también un 3. Bueno, avanzo acá, pongo acá hacia acá, y luego pongo otro 3 y ya luego avanzaré acá. Eso lo podríamos hacer. Sin embargo, eso haría un poquito más difícil la implementación. A la hora de escribir el código sería un poquito más difícil. Sí funcionaría, pero escribir sería un código un poco más difícil de escribir. Aquí lo que podemos hacer es eh, ver que realmente no nos importa cuál elemento pongamos. Por ejemplo, si yo pongo el 3 de la J, va a dar igual porque después la J va a apuntar a un elemento que va a ser mayor que este 3. Entonces, tarde o temprano, sin importar cuál elemento yo ponga, voy a terminarlos poniendo todos. Y esa idea es un poco más fácil de implementar. Por ejemplo, entonces aquí ponemos el 3, ¿no? Y digamos que puse este 3 de la I. Entonces, mi I ahora estaría acá. Y mi J estaría, bueno, mi K estaría acá. Y ya puse el primer 3. Ahora 4 es mayor que 3, entonces tengo que poner el 3. Aquí pongo mi J y aquí pongo mi 3. Y luego avanzo nuevamente acá. Porque J, bueno, J ya lo avancé. K. Ahora de estos dos, ¿cuál es el más pequeño? El 4. Pongo el 4 y avanzo I una posición hacia adelante. Y bueno, pues aquí I ya terminó de recorrer su arreglo. Entonces ya podríamos seguir poniendo nada más los elementos que hay en K. Y ya al final K tiene que terminar aquí. Y básicamente esa es la idea que se seguiría. Ahora, ¿cuál sería la complejidad de esta idea? Y también, si alguien tiene alguna duda, pues me puede decir. Espero que les haya quedado claro el algoritmo. Y alguien que me ayude diciéndome cuál sería la complejidad temporal y espacial. También es lineal, ¿no? Porque nada más recorres una vez. Ok, sí, sería lineal, correcto. Pero aquí sería O de n. Bueno, aquí este arreglo, el arreglo A vamos a decir que tiene tamaño n y el arreglo B tiene tamaño m. Entonces, pues por lo tanto el arreglo C tiene que tener tamaño n más m. Entonces, aquí, ¿cuál lineal sería? ¿O de n u O de m? Porque ambas son lineales, pero una de ellas es la correcta. Bueno, en realidad ninguna de ellas es la correcta, pero a partir de ellas podemos obtener cuál es la complejidad así más exactamente. Pero sí, al final de cuentas sería lineal. ¿Alguien tiene alguna Sería O pregunta? de N. ¿Esta? ¿O de n? No, sería O de N más M. Ah, ok. O de n más m. Sí, es correcto. Porque, ¿por qué es esto? Porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es recorrer. Lo voy a escribir un poco más para acá. Estamos al final de cuentas recorriendo los dos arreglos. Es como si yo tomara el arreglo A y lo recorriera, y luego el B y lo recorriera, porque al final de cuentas mis apuntadores lo recorren completitos. Entonces por eso la complejidad sería O de n más m en tiempo. Y ahora en memoria la quiero sin considerar el arreglo C. O sea, como que si el arreglo C ya fuera parte del problema, ya me lo estuvieran dando. Ahí qué complejidad tendría. Imagínense que en mi función, que se llame unir, por ejemplo, y que reciba los arreglos A, B, pero que también reciba el arreglo C. O sea, el arreglo C ya me lo van a dar creado. Yo como tal no lo voy a estar creando dentro de mi función. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la complejidad en memoria? Pues si ya se tiene reservado el set, sería constante, ¿no? Porque ya nada más es
Sí, muy bien, sería complejidad constante, porque ya el arreglo se está creado y lo único que estamos creando adicional son las variables i, j y k, que al final pues son variables que siempre vamos a estar creando independientemente del tamaño de la entrada del algoritmo. Muy bien, entonces esta es la complejidad de esta idea. Bueno, y ahora, si se dan cuenta, en todos los problemas que hemos hecho, la complejidad es lineal y la memoria constante. Aquí también fue lineal y constante, lineal y constante y lineal y constante. Esa es una ventaja que nos ofrece esta técnica de two pointers, que las complejidades que tenemos son lineales y en memoria siempre estamos usando, bueno, casi siempre vamos a utilizar memoria constante. Más adelante van a ver una técnica que también implica usar two pointers, que es la de sliding window. Y ahí van a ver que no siempre es memoria constante. O sea, no se queden con la idea de que porque estamos usando two pointers ya en automático la complejidad es constante. Eso pasa en muchos casos, pero no siempre. De todos modos tenemos que tener cuidado a la hora de hacer el análisis. Este tema lo van a ver un poco más adelante. Y ahí generalmente la complejidad pues va a ser también lineal, porque utilizamos una idea de two pointers, pero la memoria pues no sabemos. Ahí tendríamos que hacer un análisis. Puede que sí sea constante, pero también puede que no. Pero en general una ventaja de esta técnica es que nos permite obtener algoritmos muy eficientes tanto en tiempo como en memoria. Y bueno, esos 4 problemas que vimos entre hoy y ayer fueron como que los problemas introductorios, por así decirlo, para que viéramos de qué forma se mueven generalmente los apuntadores al resolver un problema. Bueno, perdona, hasta ahorita estoy checando el chat y ahí habían puesto que sería ODN más M. Sí, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver un problema. El problema, bueno, de este último problema, aquí puse un enlace de LeetCode, que es un problema similar, pero no es exactamente igual. Les voy a explicar el problema y vamos a intentar resolverlo. Ya está prácticamente resuelto, si se entendió esta idea que está aquí arriba. Entonces, en este problema nos dice que igual nos van a dar dos vectores o arreglos, que en este caso se llama nums1 y nums2. Ay, quién sabe qué estoy escribiendo. Entonces nos dicen que el arreglo nums1 ya tiene suficiente espacio para abarcar los elementos de nums1 y los de nums2. Es decir, por ejemplo, me podrían dar estos arreglos. Me podrían dar 1, 2, 3. Entonces, el primer arreglo tiene pues sus elementos, tiene n elementos, digamos que hasta aquí hay n, y todo lo demás son puros ceros. ¿Por qué? Porque lo que queremos ahí es rellenar este arreglo junto con los elementos de este, pero ya en orden. Y ambos arreglos vienen ordenados. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tendríamos que regresar sería 1, 2, 3, 3, 4, 5. Es decir, en vez de que al final queden puros ceros, vamos a reemplazarlos según sea necesario para obtener el arreglo ya ordenado. Eso es lo que tendríamos que hacer en este problema. Aquí se fija en la entrada, nos dan una entrada que tiene una cantidad de números que son n y luego contiene puros ceros, e incluso nos dan los tamaños de los arreglos. Aquí me dicen que m es igual a 3 porque hay 3 elementos que ya están llenos, por así decirlo, y tenemos el resto son espacios vacíos. Y también me dan el tamaño del segundo arreglo, que son 3. Entonces tengo que juntar estos dos arreglos en uno y que ese arreglo se me quede guardado en un 1. No sé si se entienda la idea. Bueno, lo que pide el problema.
similar al que resolvimos bueno, iniciando esta clase. Entonces, pues bueno, si tienen alguna duda me dicen. Eh, Aquí, ¿cómo se les ocurre resolver este problema? Voy a copiar el caso de ejemplo. Es igual a 3. Entonces, aquí, ¿qué idea se les ocurre? Tenemos que hacer que este arreglo tenga los elementos de este y ya todo ordenado. Y los dos arreglos de entrada ya vienen ordenados. Se los voy a dejar ahí por un momento para ver si a alguien se le ocurre alguna idea. Es muy similar al problema anterior. ¿Alguna idea hasta ahora? ¿O qué han pensado para resolverlo? Yo tengo una duda. Sí, Bueno, en caso de que no hubiera los espacios suficientes para el arreglo, eh, se, se ingresarían nada más los posibles. sí, sí, creo que, bueno, no expliqué eso, pero sí, perdón, se me pasó a explicar eso, pero se supone que el arreglo que te dan, el arreglo A, ya tiene espacio para todos, o sea, tiene los elementos, los n elementos que tiene el arreglo A. Por ejemplo, aquí te dicen que el arreglo A están considerando que tiene 3 elementos. Todo lo que está aquí, pues son puros ceros, ya no nos importa. Entonces, esos espacios vacíos que tiene son exactamente el número de elementos del arreglo B, para que aquí exactamente tú puedas insertar estos elementos, ¿no? Sí, sí me callaste la idea. Sí, 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 me quedó claro. Entonces, bueno, creo que
sería correcto avanzar con el mismo, casi el mismo procedimiento que el problema anterior, pero bueno, en el caso de que fuera espacio vacío, ahí es donde tengo un problema ahorita, no sé. Ok. Entonces estás pensando en tener pues los apuntadores, ¿no? Uno aquí y otro acá. Sí, ahí compararlos y ver no sé cuál es el menor y empezar acomodando. Ok. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, voy a ir acomodando esto. Mientras, si quieres, eh, busca una forma, porque sí, también cuando lo intenté resolver me encontré con el mismo problema de que, ¿qué harías? O sea, ¿cómo vas a ir insertando tus elementos? En el otro problema era más fácil porque tienes otro arreglo completamente Una nuevo. pregunta, Sí, perdón que me interrumpa. sí, no te preocupes. Eh, Según entendí, cuando el arreglo, vamos a decirlo, el original o el más grande, empieza a ser descendente, es cuando desde ese número, desde ese sí, elemento, ya no es donde se van a empezar a insertar los nuevos, ¿verdad? O es hasta que se encuentre el cero, es la parte que ya no entendí. Ah, vale, vale. Va. Si quieren, déjenme volverlo a explicar. Es que sí creo que lo expliqué un poco mal. Miren, tenemos que hacer una función que se va a llamar merge, ¿no? Que creo que significa unir. Entonces, esta función va a recibir un arreglo. Aquí en este caso lo llamaron como nums1, pero pues yo lo voy a llamar a para más fácil. Va a recibir un arreglo a y un arreglo b. El arreglo a, para el arreglo a nos van a dar una m y para el arreglo b nos van a dar una n, ¿sí? Entonces, lo que indica es que a va a tener cierta cantidad de espacio, pero sus primeros m elementos ya van a estar ocupados con números que queremos que sean, o sea, como tal con el arreglo. Solo nos interesan los primeros m elementos, los demás son ceros. Por ejemplo, si aquí te dijeran que m vale 3, lo que indica es que aquí pues vas a tener los números que te importan, ¿no? Y que aquí en el resto del arreglo vas a tener puros ceros. En los primeros 3 elementos vas a tener los elementos que te interesan, porque m es igual a 3. Y el arreglo B, pues ese sí es un arreglo ya normalito. Tiene sus n espacios ocupados. Y aquí pues los ceros representan números vacíos. Quiere decir que aquí tendríamos n espacios vacíos. Porque este arreglo en total tiene un tamaño suficiente para guardar los propios elementos más los que vamos a meter del arreglo B. Entonces nosotros empezaríamos como que, bueno, los espacios que tenemos para insertar son los que están después de nuestros primeros 3 elementos. Sí, no sé si ya lo expliqué un poco mejor. Sí, ya entendí. Los dos arreglos están ordenados, ¿verdad? Sí, sí, están Ok. ordenados. Bueno, y la idea que nos comentaban antes, no alcancé tampoco a ver el nombre del compañero, pero él ya estaba pensando pues, en utilizar two pointers. Pero el problema que teníamos es que, si recuerdan el problema anterior con el que iniciamos esta clase, el arreglo donde vamos a poner ya los dos arreglos unidos, ese era un arreglo como que aparte. Aquí la dificultad pues es que tenemos que encontrar una forma de irlos acomodando. Realmente me ocurre una Entonces, manera. ok, ¿me la podrías decir, porfa? Y también tu nombre, porfa. Soy Uriel. 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 De manera que se me ocurre es que, por ejemplo, vamos recorriendo los dos arreglos. Digamos que primero en la primera posición los dos, ¿no? Después checar si uno es más grande que el otro. Bueno, si en la posición de un arreglo es más grande que en la otra. Si sí, se hace un intercambio y se procede al siguiente punto del arreglo grande. Y así sucesivamente hasta que, bueno, digamos que la condición para que pueda avanzar una posición en el arreglo chiquito es que hay un cero. Ok, ok. Entonces, a ver.
ajá, creo que tienes la idea. Vamos a intentar. Aquí bueno, voy a copiar el caso de prueba y más o menos me vas diciendo qué tendría que ir haciendo. Ok. Ok, aquí sería 1, 2, 3. 2, 3. Aquí está. Y utilizarías dos apuntadores, me dijiste, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ¿dónde iniciaría el apuntador I? En cero del primer arreglo. ¿En dónde, disculpa? En el cero del primer arreglo, en la primera posición del arreglo 1. Ok. No, no. En la posición 0. Ah, pensé que en la del primer cero. Sí, ok, aquí. ¿Y Ajá. J? Igual, pero en el segundo. Ok. Ok. Entonces ahí, por ejemplo, ahí compararíamos si I es mayor que J. Entonces, como no lo es, entonces, digamos, se palomea esa posición de I y se pasa a la siguiente posición de I. Entonces me muevo hacia acá, dices. Ajá, I. exacto. Ok. Después comparamos lo mismo si I es menor que J. Como no es así, entonces se pasa a la siguiente posición de I. Sí. Ahí se compara si I es menor que J y como sí es, entonces se intercambia el 3 por el 2, o sea, esas posiciones. 3 por el 2. Ajá, exacto. Pones un 3 y aquí un 2. Ajá, exacto. Ajá. Luego se pasa a la siguiente posición de I. Ok. ¿Así? Ajá. Luego checamos si I es menor que J. Entonces, como sí es, se intercambia. Entonces 3 y 0, ¿no? Ajá. Y luego como J es igual, bueno, como esa posición en J es igual a 0, entonces también se aumenta 1 en J. Entonces se vuelve a comparar si I es menor que J, igual, y si dicen que intercambian. Lo incremento porque era 0. Ajá, Y luego exacto, y lo mismo otra vez. Ok. Bien, sí, muy bien. Sí, tu solución eh, creo que funcionó para este caso, pero tendríamos que checar para otros casos. Eh, por ejemplo, se me ocurre, a ver, vamos a intentar hacerla para este caso. Eh, bueno, no sé, por ejemplo, si te pongo... También funcionaría para ese caso, ¿no? Vamos a ver. Iniciar I y J. Entonces, como la I es menor, lo muevo una posición hacia adelante. Luego, como la I es mayor, los tengo que intercambiar. No sé por qué aquí los tengo que intercambiar. Entonces, encontré un 9 y aquí un 7. Y muevo mi I hacia adelante, ¿no? Sí. Y luego aquí sería 10 y 9. La I es mayor. Entonces, eh, ¿qué tendría que hacer ahí? La parte de si I es mayor, entonces se intercambiaría, pero como el 8 ya está después, esa parte ya se rompió. Sí, exacto. Esa es una posible, bueno, eso es una falla del algoritmo que nos propones. Pero, pues, o sea, la idea es esa, y se nos puede ocurrir. Ahora, tu idea está bien, ya solo faltaría ver qué podemos hacer para arreglarla. Porque vas por buen camino, pero tendremos que hacer por ahí algo diferente
para resolver ese problema. Por eso quería que todos viéramos cuál podría ser el problema de esa idea y ahora podemos tratar de resolverlo. Sí se entiende el problema, ¿no? De la idea que tienes tú, que perderíamos el orden del arreglo B. En este caso perdimos el orden del arreglo B, porque aquí ya no está ordenado. Ya 9 es mayor que 8 y se supone que tendría que ser, si es una posición más adelante que otra, la posición de más adelante es más chica. Ahí perdimos el orden. Esa es una falla de esa idea, pero vas bien. Solo falta hacer algo distinto para que resolvamos ese problema. Perdón, pero ese caso no está prohibido por cómo está formulado el problema. Eh, este caso, me parece que no. El caso original era que teníamos... No, voy aquí a regresarme. Ese era el caso original. Y según yo no está prohibido porque tenemos este arreglo que está ordenado y este otro arreglo, 7 y 8 y 1, 9 y 10. O a menos que en el problema digan otra cosa. Pero no, me parece que no. Me parece que sí es un caso que nos podrían dar, porque los dos arreglos pues están ordenados. Aquí los primeros 3 elementos están en orden y contiene suficiente espacio para albergar a todos los elementos en total. Sí. Va, entonces, ¿alguna nueva idea que se les ocurra? O bueno, ¿cómo arreglaríamos la idea que nos propuso el compañero? Porque está todo bien, pero hay una cosita que hay que cambiarle para que ya nos dé. Eh, ¿Podría ser que cuando sea mayor se le reste uno a J o algo así? Cuando sea Digo mayor. ahí, Ok, entonces cuando el elemento de i sea mayor, le restamos ahí. A mí se me ocurre, bueno, para arreglarlo, Sí. que cuando se haga el cambio, por ejemplo, cuando se haga el cambio del arreglo I a J, también después de eso se verifique si J es mayor que J más 1. Entonces ahí estaríamos ordenando el arreglo a pares. A pares, ok. A ver, entonces vamos a intentar hacer este casito que está aquí, porque este es el que nos estaba dando problemas con la idea anterior. Va. Entonces aquí iniciaría mi J y aquí mi I. Ok, entonces, ¿qué haríamos? Bueno, igual lo de antes, checaríamos si I es menor que J. Bueno. Sí, I es menor que J. Ok. Entonces, ahí, como si es mayor, se intercambian. Y como en ese caso hubo un intercambio, entonces checamos si J es mayor que J más 1. Si J es mayor, ajá. 9 es mayor que 8. Sí. Ajá. Entonces, si es así, se intercambia J y J más 1. Y J la sigo dejando ahí donde mismo. Ajá, exacto. Luego se pasa para el caso del 10. O sea, para el siguiente I. Sí. Y como es mayor, bueno, pues se intercambia. 9 y 10. Sí. Entonces, ¿cuál mayor se intercambia? Sí. 10 y 8. Y Sí. como hubo intercambio, entonces J más 1 igual se cambia. Ok. Y luego se pasa para el caso para I, siguiente posición. No, para I, para J. Sí, sí, sí. Ay, sí, perdón. Entonces, I, una posición hacia adelante. Y seguiríamos, ¿sí?
Entonces ahí como si es menor, pues sí, se cambia. Sí, 9 con 0. Aquí habrá un 0 y aquí un 9. Y como es igual a 0 esa posición, entonces J se mueve una posición también. Y luego, y este también se movería, ¿no? Sí. Ajá, sí. Y ahí Y los como sí, se intercambios. intercambian igual. Ay, 10. Ok. Ok. Esta idea también tiene por ahí un error. Porque cuando tú haces el intercambio, no es suficiente solo con que cheques el elemento que está en la siguiente posición. Porque si en algún momento tienes, por ejemplo, creo que también pensé en esa idea cuando estaba intentando resolverlo y había casos en los que fallaba. Porque al intentar intercambiar esos elementos, no sabes si realmente es la posición en la que debería ir tu número. Por ejemplo, si en algún momento aquí te llega un 100 y tú tienes, por ejemplo, no sé, un arreglo que sea, no sé, 9 8 7, no bastaría con revisar estas dos posiciones. Este es el arreglo B. Entonces supongamos que del arreglo A nos mandaron un 100 al hacer el intercambio. Aquí para intentar acomodarlo no es suficiente solo con checar esta posición y la siguiente, sino que tendremos que recorrer todo el arreglo para ver dónde se insertaría. Ese es un problema que tienen. Pero eso no sería una contraindicación porque se supone que son ordenados los arreglos. Sí, pero podría pasar, mira, por ejemplo, a ver, voy a intentar pensar en un caso. eh, a ver, por Sí ejemplo, está bien el caso, nada más que poner 7, 8 y 9. El 100 de todos modos iría hasta el último. creo, sí es cierto, a ver, bueno, déjame. Es que yo consideré esa idea que dijo el compañero de hacer el intercambio, pero creo que sí podía fallar. Solo déjame pensar en el caso. 1, 2, 100. Y entonces, por ejemplo, si aquí tuviéramos 3, 7, 5. Ah, no, esto ya no estaría el 5, 10, 9. En este caso, ¿funcionaría o fallaría? Porque primero pondrías el 1. Tienes tu I y tu J. Entonces pones el 1 y avanzas tu I, ¿no? Pones el 2 y avanzas, bueno, no lo sigues dejando ahí. Pero el problema es cuando llegue este 100, tendrías que hacer el intercambio. Y ahora no bastaría con revisar esta posición con la siguiente, porque, porque si te das cuenta tendría que el 100 iría hasta el final del arreglo. Y aquí y si hago esto de intercambiarlo con la siguiente, quedaría en la segunda posición. Ese podría ser un caso en el que falle. ¿Sí se ve por qué? Sí, porque después del primer swap todavía tendría que hacerse un segundo para con el 7 para que el 100 quedara hasta el final. Sí, y pues es un caso que es válido, mira, porque los dos arreglos están ordenados y, y tenemos suficientes ceros para cubrir al arreglo B. Entonces, esa podría ser una falla de la solución. Pero está bien, o sea, eh, de eso se trata lo de la programación competitiva, de probar y probar hasta que se nos ocurra una solución. No sé si alguien tenga alguna otra idea o si ya quieren que pasemos a cómo se podría Yo tengo solucionar. una idea. Ok, Bueno, también había pensado en las ideas de mis compañeros, pero probé en varios casos y no me salió. Entonces ahorita me surgió la idea de empezar, por ejemplo, desde el puntero, desde el último número del mayor a menor. Entonces revisar cuáles son los mayores y aprovecharnos de los espacios vacíos, que son los ceros. Ya entonces se acomodaría de mayor a menor y no habría intercambios en sí dentro de los mismos valores del arreglo y no los modificaríamos y no tendríamos problemas. exacto, sí, esa era la solución, empezar desde el final, porque empezando desde el final
nos ahorramos los problemas que estábamos viendo con las ideas anteriores. Muy bien ahí, andan con todo. Sí, esa era la solución. Pero, pues bueno, o sea, no sé si se entiende lo que nos dijeron, lo que nos dice la compañera. Si no, aquí vamos de todos modos a hacer la prueba con los casos en los que fallaba. Si no alcanzaron a ver la solución, o sea, así no, iniciamos en las posiciones finales. Bueno. Y tienen que iniciar aquí. J aquí. Esa era la clave, no iniciar desde el principio, sino desde el final. Eso era lo que hacía un poco difícil este problema, que estamos muy acostumbrados pues a iniciar desde el inicio. A iniciar desde el inicio. A iniciar desde, sí, pues desde el inicio de los arreglos. Aquí la idea era iniciar desde el final. Y les decía que solo había que cambiar una cosita, que era justamente de dónde iniciamos. Porque las comparaciones y la idea va a seguir siendo igual. Solo que va a cambiar que ahora en vez de avanzar hacia adelante, vamos a ir avanzando hacia atrás. Muy bien, entonces pues ya esta sería la solución. Tendríamos un apuntador K hacia esta posición, que la K es como que nos va a ir insertando los elementos en la posición que vaya correspondiendo, una I y una J. Entonces aquí tomamos el más chiquito, entre 7 y 100, el más grande más bien, porque estamos al revés. Tomaríamos un 100. Aquí podríamos poner un 0, hacer el intercambio y seguir, y nuestra I ahora apuntaría hacia acá. Entonces nuestra K se mueve una posición hacia atrás porque ahora el siguiente elemento debe de ser insertado en esta posición. Entonces 2 y 7, ¿cuál voy a poner aquí? 7. Muevo mi K hacia atrás y mi J hacia atrás. Luego 5, mi K se mueve hacia atrás y mi J se mueve hacia atrás. Luego 3, y mi K se mueve hacia acá y mi J pues ya terminó. Y ya, como bueno, aquí podríamos seguir aplicando el mismo algoritmo porque como J ya es menor que 0, ya solo vamos a considerar ahí. Entonces como I y K siempre van a coincidir, pues al hacer el intercambio no me va a afectar. Porque aquí diríamos, J ya no juega porque J ya está fuera del arreglo. Entonces, ¿cuál es el elemento más pequeño? Pues es el 2 porque es el único. Entonces intercambio 2 con 2, ahí seguirá quedando donde mismo. Muevo mi I hacia atrás y mi K hacia atrás. Ya hice un relajo, pero aquí es un 2. Y luego otra vez, intercambio el I con el J, el 1 seguiría estando en la misma posición, ya no nos afectaría. Y esa sería la idea para resolver ese problema. Ya muchos tenían la idea, bueno, de utilizar los 2-pointers, pero lo que faltaba era que hay que iniciar desde el final para resolver este problema. Y claro, nuestras comparaciones ahora sería, buscamos el máximo de 2 números, no el mínimo, porque estamos iniciando desde atrás. ¿Sí es claro la solución? ¿Sí la pudieron entender todos? Bueno, Sí. espero que sí. Va. Muy bien. Y bien ahí a los compañeros que, a pesar de que su idea les faltaba algunas cosas, pues qué bueno que se animaron a participar. Y de eso se trata, de ir probando y probando soluciones hasta que no te dé, hasta que te dé más bien, hasta que ya encuentres la que es la solución buena. Bueno, ahora no sé si quieren pasar a otro problema o quieren que implementemos este. O si quieren ustedes lo pueden implementar ya más tarde para que asimilen bien la idea y aquí podemos resolvemos otro problema, como quieran. Pueden poner ahí en el chat o me pueden decir qué procede. ¿Puede mostrar la implementación? Ok, va. Entonces vámonos por la implementación. Perdón, hay una pregunta. ¿Ya pasaron el link del problema? Lo que nos enviaron ayer. Sí. Ok. Sí. Ay, se me olvidó pasarlo. Ahí está. Una disculpa. Ya sí, por eso no muchos tuvieron duda con el problema.
Pero sí, perdón. Igual venían los apuntes y aquí en esta última parte vienen problemas que les voy a poner en el VJudge. Entonces, pues si checaron alguno y tienen duda, ahorita mismo, después de implementar este, lo podemos resolver. Porque pues sí hay gente que quiere ver la implementación. Entonces, pues vamos a hacerla. ¿Alguien puso algo? Bueno, entonces dijimos que íbamos a ocupar 3 apuntadores en total. Y que va a iniciar en N más, bueno, K. Y va a iniciar en N-1. ¿Por qué en N-1? Porque el arreglo en C++ están indexados en 0. Entonces, si quiero iniciar en la posición N, en realidad quiero iniciar en la posición N-1. Y J en M-1. Y K en N más M-1. Por ahí preguntan, creo que cómo entran a los problemas de ad hoc. Creo que no sé dónde está el link de VJudge, pero ahí puedes enviar solicitud para que te acepten y ahí ya está el concurso. Bueno, entonces siguiendo con esto, y J y K. ¿Alguien tiene duda de por qué K debe de iniciar en la posición N más M menos 1? El arreglo inicial se supone que tiene el tamaño de los elementos que tenemos en I más el tamaño del segundo arreglo, ¿no? Sí, exacto, por eso, muy bien. Por eso debe iniciar ahí. Entonces ahora sí vamos a iniciar nuestro ciclo. Aquí vamos a iniciar. Creo que aquí era mejor iniciar K, pero dentro de un bucle. N más M menos 1. Es mayor o igual a 0 y le vamos a ir restando 1. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que K está haciendo empieza aquí la K y ¿dónde terminó? Aquí, porque recorre todo el arreglo recorre todo el arreglo pero al revés, desde la posición última hasta la primera. Y bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que si I es mayor que 0 y J es menor que 0, es decir, si la J ya terminó de recorrer su arreglo pero la I todavía lo sigue recorriendo, pues vamos a hacer el intercambio entre el arreglo, que es nums1 en I y nums2 en J. Nums1 en K. Sí, igual si me equivoco me dicen porfa. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que si I todavía está siendo, bueno, no ha terminado de recorrer su arreglo, y J ya, entonces la única opción es intercambiar lo que hay en I con lo que hay en K. Y haríamos un I menos menos. Yo tengo ahí una pregunta. Eh, el vector nums1 no va con M. Cierto. Sí. Va una M, aquí una N, esto está bien. Y ya creo que sería todo. Sí, cierto. Es M para nums1 y N para nums2. Perdón ahí. Es por decirme. Si no, ya hubiera subido la clase en ver en qué me equivoqué. Luego, I mayor o igual a 0 y J. Luego la siguiente es preguntar si J todavía está jugando, o sea, si todavía no acaba de recorrer su arreglo, pero pues la I ya acabó. Entonces ahí la única opción es intercambiar lo que hay en J con lo que hay en K, y a J le vamos a restar 1. Luego, siguiente es cuando lo que hay en la posición I es mayor a lo que hay en la posición, bueno, mayor o igual lo voy a poner, es igual o el de I, a lo que mayor o igual a lo que hay en J. Entonces en ese caso, 2, y me había equivocado. También haríamos un intercambio entre lo que hay en I y lo que hay en K.
y menos menos. Y ya, en el último caso, pues sería que lo que, lo que hay en J sea mayor que lo que hay en I. Entonces, en ese caso, intercambiaríamos nums2 en J y nums1 en K. Y tenemos una J. Se supone que eso ya debe de estar funcionando. Y la función no nos pide retornar ningún valor, porque como nos lo pasan por referencia, ya el LeetCode va a detectar que estamos modificando directamente la referencia al arreglo que nos pasaron. Entonces, pues vamos a ver si sí da. Se puede implementar de muchas formas, pueden acomodar los ifs de forma distinta. ¿Sí? Lo pueden acomodar de muchas formas. Yo lo estoy haciendo así porque pues, es más intuitivo entender. Estamos viendo directamente todos los casos que mencionamos. Y a ver si funciona para un arreglo vacío, porque eso siempre se me olvida. Sí, a ver si da el accepted. Ahí está. Entonces sí, este es el código que funciona. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto al código o a la idea, en algo? ¿Podría explicar otra vez cómo funciona ese código con swap? Swap. Ok. Apenas sí explicaste con Pizarra que cómo funciona este algoritmo. ¿Eso puede repetir esta parte, por favor? Ah, ok. O sea, ¿cómo funciona todo el algoritmo este que acabamos de implementar? Sí, sí. Ok, va. Bien, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces tenemos... Vamos a hacerlo con este caso de prueba. 1, 2, 3. 3 ceros. Y 2, 5 y 6. Y vamos a anotar los índices para no perdernos. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que estamos diciéndole es que I va a inicializarlo en m-1. En este caso, m es 3 porque a partir de aquí son números que nos importan y a partir de aquí ya son puros ceros. Entonces, I va a inicializarse en esta posición. Después, J va a inicializarse en n-1, que sería en la última posición de su arreglo, porque n vale 3, 3 menos 1, 2, por eso inicia aquí. Y ahora el siguiente es K, que va a inicializar en n más m menos 1, que sería en 3 más 3, 6 menos 1, 5. Aquí inicia K. Entonces, en cada iteración, K se va a ir moviendo una posición hacia acá y hacia acá. Y bueno, ya vamos a empezar. Entonces, lo que estaríamos aquí haciendo es que tome el de mayor valor y lo intercambie con K. O sea, toma, aquí pone un 0, aquí pone un 6, y bueno, K se movería hacia adelante. E y J también. Ay, J también se movería hacia atrás más bien. Porque ya tomamos el que nos interesaba, que estaba en J, y pues ya podemos olvidarnos de ese valor, la palomita. Va, de luego otra vez, ¿cuál es el mayor? Que tiene J, porque 5 y 3, 5 es mayor a 3. 5 mayor a 3. Entonces intercambiamos el que hay en J con el que hay en K. 0 y aquí un 5. Y movemos J una posición hacia atrás. Y pues K se mueve hacia atrás en todo momento. En cada iteración más bien. Ahora, ¿cuál es el mayor? El de I, porque es el 3 y 3 es mayor a 2. Entonces aquí pongo I, aquí podría poner un 0 y aquí pondría una I. Ahora, ¿cuál es el mayor? El de I otra vez. Entonces los intercambio. Bueno, en ese caso eran iguales, pero le dijimos que cuando sean iguales, tome ahí. Y ya. Y nuestra K, se me olvidó actualizarla. K se supone que va a ir acá. Ah, no. Sí, acá. Ahora, de I y J, ¿cuál es mayor? El de J, que es un 2. Ponemos un 2 aquí. Movemos nuestra K hacia atrás. Y nuestra J hacia atrás, pero pues ya terminó.
Entonces por eso aquí hicimos esta consideración de que si en algún punto J ya terminó de recorrer su arreglo, pues simplemente consideremos ahí. Y lo mismo, si en algún punto termina de recorrer su arreglo, ya solo hay que considerar a J. Y ya después de eso, aquí pues se preguntaría, como solo estamos considerando ahí, intercambiaría la posición 0 con la posición 0, pues no nos afecta, es como si no hiciera nada. Y ya al final de eso, tanto I como J, como K más bien, terminan. Eso Así como funcionaría en lugar de funciona usar swap, pero nada más asignando este valor, o no funcionaría. la de swap. En lugar de swap, por ejemplo, si nos sobreescribimos este nums 1, Ah, claro, sí, funcionaría si tú nada más en vez de hacer el swap, le dijeras, por ejemplo, nums 1 en K, que sea igual a nums 2 en J, por ejemplo. Funciona igual porque las posiciones, una vez que las intercambiamos, ya no nos interesa realmente lo que hay ahí, como que les vamos poniendo una palomita. La palomita va significando que ese valor ya no nos importa y los podemos dejar igual, lo podemos dejar nada más hacer la asignación y que nums 2 en vez de quedarse con el 0 se quede con el valor que ya traía, porque al final no nos importa que quede en ese arreglo, lo que nos importa es lo que quede en el de nums 1. Creo que sí te referías a eso, o no. sí. Gracias. Sí, de nada. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Si no, entonces pues vamos a resolver ahora otro problema. Este es de Codeforces. Les voy a pasar. Y a ver si nos da tiempo de alcanzar a resolverlo. Si no, pues mínimo se llevan o entienden el problema, ¿no? O sea, entienden qué tenemos que hacer en este problema. Ahí les pasé el link para que lo vayan leyendo y ahorita si alguien tiene una duda de qué nos piden, pues lo explicamos. Pero ahí denle una leída. Entonces les doy unos 2 minutos para que lo lean. Ay, aquí sí se ve. A los que 20 minutos, entonces, ¿sí leyeron el problema? Bueno, espero que sí. ¿Sí entendieron? Igual de todos modos lo voy a explicar. Bueno, eh, básicamente en este problema nos van a dar un arreglo
Déjame ver si es este. Sí. Nos van a dar un arreglo en el cual todos los índices, bueno, sí, todas las posiciones van a ser de 0, excepto una. Nos van a decir cuál posición es la que no es 0 y también nos van a dar el tamaño del arreglo. Entonces nos van a dar n y x, que en el problema n representa el tamaño del arreglo y x la posición que no es, que es 1. Hay una posición que es 1. Y entonces lo que se va a ir haciendo es aplicar cierto número de operaciones en las cuales en cada una nos van a dar dos enteros que son L y R, y L va a ser menor o igual a R, porque estos enteros lo que nos representan es un rango. ¿Sí? Por ejemplo, si me dan, no sé, este es mi arreglo. Si me dan, por ejemplo, 3,5, lo que representa es este rango. Si me dan 2,5, se refieren a este rango. Entonces, lo que yo puedo hacer en cada operación es, de mi rango, del rango que me dan, yo puedo elegir dos números que estén en ese rango, dos índices más bien, por ejemplo, aquí y aquí. Puedo tomar estos dos índices y hacer un intercambio entre cualesquiera dos índices que estén en este arreglo. Por ejemplo, podría intercambiar la posición 2 con la 3, o la 3 con la 4, o la 4 con la 5. Lo que no podría hacer es intercambiar la 3 con la 6, porque no están dentro del mismo rango. Y al final lo que me preguntan es, si haciendo eso, ¿qué posiciones yo puedo hacer que valgan 1 al final si yo puedo hacer esos intercambios? ¿Sí? Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo. Vamos a hacer el caso de prueba. Es este. Me dicen que n va a valer 6. O sea que mi arreglo tiene tamaño 6. 1, 2. Estas son mis posiciones. Aquí lo están tomando como si el arreglo estuviera indexado empezando en 1 y no en 0. Y me dicen que la posición 3 es la que va a tener un 1. Entonces la posición 3 va a tener un 1. Entonces después las operaciones que nos dan es 1, 6, que sería este rango. Lo voy a hacer con otro color. 1, 6, que sería este rango. 2, 3 y 5, 5. Entonces el 2, 3 es este rango de aquí y el 5, 5 es este mismo ranguito de aquí. Sí, pueden ser rangos de tamaño 1, que solo tengan un elemento. Lo que sí no me pueden dar es que me den algo como 5 y 4. Se supone que el primer número siempre es menor o igual al segundo. Y también estos rangos son indexados en 1. Pero no hay problema, ya nada más a la hora de hacer nuestro código le vamos a restar 1 a todo para que quede indexado en 0. Entonces van a ir aplicando estas operaciones en orden y yo tengo que responder para cada posición del arreglo. Tengo que responder como true o false, dependiendo si puedo hacer que al final, aplicando una serie de operaciones, quede un 1 en esa posición. Por ejemplo, este es nuestro arreglo original. Vamos a trabajar primero con la posición 1. Vamos a ver si es posible que al final de aplicar las operaciones, en esa posición quede un número 1. Entonces el rango que me dan es 1, 6, que es todo este. Y entonces yo aquí lo que podría hacer es intercambiar este 1 con este 0 y seguir aplicando mis operaciones. La siguiente operación sería 2, 3. Entonces ahí podría intercambiar este 0 con este 0, seguiría quedando igual el arreglo. Y la última operación sería 5, 5. Podría intercambiar el 0 consigo mismo y que se quede ahí. Pero ya aquí la respuesta para el 1 sería verdadero. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar una serie de movimientos y que en el 1 quede un true. Estos movimientos los tengo que ir aplicando en orden como me los van dando. Bueno, entonces para 1 la respuesta sería verdadero. Vamos a hacer otro caso. Dijimos que la posición 3 era la que ocupaba este espacio. Entonces me dicen 1, 6.
Y vemos que aquí podría intercambiar el 1 con el 0 y ya tendría un 1 en esta posición y un 0 en esta posición. Por lo tanto, la respuesta para el 2 me parece que también sería true. Bueno, al final no me piden como tal cuál es la respuesta de cada elemento, sino sumar los que den true. Por eso aquí la respuesta es 6, porque si se dan cuenta, como me dan el rango 1, 6, yo puedo hacer que el 1 que se encontraba en la posición 3 llegue a todas las otras posiciones. Y si llevamos un contador, pues ese sería 6. ¿Sí se entendió la explicación del problema? Creo que no lo expliqué tan claramente. ¿O alguien tiene alguna duda en cuanto a lo que nos pide el problema? Y esa parte de por la respuesta por qué 6. Ah, sí. Porque mira, te piden contar en cuántas posiciones tú puedes hacer que al final aparezca un 1. Entonces, si te das cuenta, como aquí me dan un rango 1, 6 que abarca todo el arreglo, quiere decir que yo en cualquier momento voy a poder trasladar este 1 aquí, aquí, lo puedo dejar ahí mismo, lo puedo trasladar aquí, aquí o aquí. Puedo hacer que llegue a todas las posiciones del arreglo. Entonces, si al final contamos cuántas posiciones pueden terminar con 1 después de aplicar estas operaciones, pues sería 6, porque tú puedes hacer que ese 1 llegue a todas las otras posiciones. Ah, ok, gracias. Por nada. Vamos a hacer otro caso. ¿Sí? El caso número 2, la respuesta es un 2. Vamos a ver, este caso es 5, 5 y... Ah, no, es 4, 1, 2 y son todos estos. Ok. El 4 es porque mi arreglo tiene tamaño 4. El 2 es porque es la posición 2 la que está iniciando en 1. El 1 es porque podemos aplicar una sola operación. 2, 4. Entonces 2, 4 se refiere a este rango de aquí. Y vamos a ver, podemos hacer que para el 1 llegue un 1. O sea, podemos hacer que este 1 termine aquí. No, ¿por qué? Porque solo podemos intercambiar las posiciones. Solo podemos intercambiar las posiciones que están dentro de este rango. Entonces, como la posición 1 y la 2 no están dentro del mismo rango, yo no las puedo intercambiar. Entonces no puedo hacer que este 1 termine en la posición 1. Por eso aquí pondríamos una tacha, ¿no? De que no se puede. Después, ¿puedo hacer que el 1 termine en la posición 2? Sí. ¿Qué hago? Pues no hago nada. O sea, puedo intercambiarlo consigo mismo, pues. Y al hacer eso, seguirá quedando en la misma posición al final. Entonces aquí sería una palomita. Porque sí se puede. Después, ¿puedo hacer que termine en la posición 3? Sí, porque puedo intercambiar este con este. Aquí quedaría un 0. Aquí quedaría un 1. Entonces sí es posible. Y lo mismo para 4. También es posible porque puedo intercambiarlo con este. Puedo hacer este intercambio y ya. Haría que termine ahí. Entonces, por eso la respuesta es 3 en este caso. Acá es porque es 2. Entonces aquí serían 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok. A ver, esperen. Ah, claro, se me olvidó considerar esto. Que me dan M. Ah, cierto. Entonces este es 1. Ah, me equivoqué aquí. Este último 2 es el número de operación. Yo lo tomé como que el 2 era la posición del arreglo, pero no. Voy a borrar esto. No, el 2, hay una disculpa. Sí, el 2 es el arreglo de tamaño 4. Olviden lo que les dije antes, porfa.
porque creo que leí mal el orden en el que nos dan estos numeritos. El 2 se refiere a que va a hacer dos de estas operaciones, que es la 2, 4 y 1, 2. Y el X, que es la posición 1, se refiere a que en esa posición va a estar inicializado nuestro arreglo. O sea, bueno, ahí va a haber un 1. Sí, ahí me había confundido. Entonces, aquí la X vale 1. Quiere decir que en la posición 1 hay un 1. Entonces vamos ahora sí a hacer otra vez las operaciones que nos dan. Nos dan dos operaciones. Por eso aquí, después hay dos líneas en las cuales nos dan los rangos. Es 2, 4 y 1, 2. Entonces el 2, 4 hace referencia a esta operación y el 1, 2 a esta. ¿Va? Entonces, ¿puedo hacer que en la posición 1 termine un 1? Sí. Puedo intercambiarlo con sí mismo y ya. ¿Sí? Entonces después, vamos con la posición 2. La primera operación es 2, 4. Entonces no puedo hacer todavía que llegue un 1 aquí porque no está en el mismo rango. Seguimos. La siguiente operación es 1, 2. Es esta, 1, 2. Y ya yo podría hacer que este 1 termine aquí. Entonces pues aquí una palomita porque sí se puede. Después sigue la operación, otra vez para el 3, ahora la operación 2, 4. Sí, porque para cada uno vamos a ir viendo independientemente cada una de las operaciones. Entonces aquí todavía no puedo hacer que llegue un 1. Y la 1, 2, que es esta. Aquí ya puedo hacer que llegue un 1, pero no puedo hacer que llegue a 3. Entonces tachamos el 3. ¿Sí se entendió por qué? Y finalmente, la operación que es para 4 sería 2, 4. Todavía no puedo hacer que llegue un 1 porque no está en el mismo rango, entonces no los puedo intercambiar. Entonces esta operación no me sirve todavía. Bueno, no me sirve. Y 1, 2, tampoco podría hacer que el 1 llegue acá. Entonces aquí es un atache. Y por eso, si contamos las palomitas, son 2. Por eso es que la respuesta es 2. Y sí, ahora sí. Me había confundido antes. Espero no haberlos confundido. Si no, lo puedo volver a explicar. ¿Sí se entendió más claramente de qué trata el problema? Bueno, espero que sí. Ahora, una pregunta. Yo puedo crear un arreglo, o sea, con las condiciones que me da el problema, que son estas. Yo puedo crear el arreglo, es decir, puedo en mi código crear, no sé, un vector de tamaño n. ¿Podría hacer esto? Para este problema, supongamos que mi vector A va a ser el arreglo que me da en el problema, que tiene ceros en todas las posiciones, excepto en una. ¿Podría yo hacer esto? Sí se puede, ¿no? Aquí la n. No se podría. ¿Por qué? Porque aquí, si te fijas, la n va hasta 10 a la 9. Es decir, es una n muy grande. Entonces, ya es un número que se sale de lo que podemos guardar. Si hacemos la cuenta, no cabría en memoria, porque tendríamos que almacenar 32 bits para cada número por 10 a la 9. No cabría en memoria. Y creo que el máximo que te deja crear C++ es, creo que más o menos 10 a la 8 por ahí. Entonces no podríamos como tal crear este arreglo. Tenemos que buscar una forma de resolver el problema sustituyendo el arreglo de alguna otra forma. Y ahí es donde nos van a ayudar los two pointers. Vamos a ocupar dos apuntadores para simular el arreglo. Y también vamos a tener que hacer algo ahí con los rangos para irlos procesando y ver en qué posiciones sí puedo tener un 1 al final. Ya no nos va a dar tiempo de alcanzar a ver la solución. Yo creo que ya le vamos a dejar hasta aquí. Espero que se haya entendido el problema. Si no, pues nos quedan 5 minutos para cualquier duda en cuanto al problema.
en cuanto de que no se haya entendido, pues me la puedan decir y ya se las digo y ya puedan irse y pensar en una solución más tarde. ¿No tienen alguna duda? Si podremos ver tercer ejemplo. Creo que no entendí muy bien el problema. Sí, vamos a ver el tercer ejemplo. A ver si ahora sí, a ver si lo hago bien. Es 3, 3, 2, creo que sí. Entonces, este es el caso que nos dan. Aquí como viene por varios casos, pues aquí nos dan este 3 porque son 3 casos, pero nos vamos a enfocar solo en el tercer caso. Entonces, lo voy a pegar. El primer número que me dan representa el tamaño que va a tener mi arreglo. Quiere decir que va a ser un arreglo de tamaño 3. Arreglo de tamaño 3. Estas son las posiciones. El segundo número que me dan es la posición en la cual va a haber un 1. ¿Sí? Un 1. Entonces en la posición 3 hay un 1. Ya, ese es mi arreglo. Y este número me dice cuántos rangos van a venir a continuación. Aquí es 2, entonces vienen 2 rangos. Entonces, lo que me pide el problema es ver para qué números yo puedo hacer que al final haya un 1 en esa posición. ¿Y cómo puedo mover al 1? Porque inicialmente solo está en una posición. ¿Cómo lo puedo ir moviendo? Bueno, cada que me den un rango, yo puedo intercambiar dos posiciones, las que sean, de ese rango, las puedo intercambiar entre sí. Y así es como voy a ir moviendo mi 1 a lo largo del arreglo. Entonces, por ejemplo, aquí el primer rango es 2, 3. 2, 3. Entonces yo podría hacer que mi 1 termine aquí o que termine aquí. Puedo intercambiar 3 con 3 y ya terminaría el 1 en 3. O puedo intercambiar 2 con 3 y el 1 quedaría aquí y aquí quedaría un 0. Bueno, entonces me piden contar cuántas posiciones al final pueden terminar con un 1. Vamos a ver. La posición 1, vamos a trabajar con ella. 2, 3. 2, 3 es esto. Entonces no puedo hacer que este 1 termine acá. Entonces esta operación todavía no me sirve. 1, 2. 1, 2. Yo no puedo hacer que... no puedo hacer que... bueno, aquí sí podría. Sí, ya me fijé que sí se podría. Porque aquí, ¿qué podría hacer? Podría intercambiar al 2 con el 3. Y luego 1, 2. Podría intercambiar este número con este. Y entonces al final ese 1 se movió por estos rangos y terminó en esta posición. Entonces este se podría. Vamos a volver a hacerlo para el 2. Aquí era un 0, aquí era un 0 y aquí era un 1. Entonces otra vez 2, 3. Pues ya vimos que sí se puede porque puedo hacer este intercambio. El 1 aquí y el 0 acá. Lo puedo hacer porque están en el mismo rango. Y ya, siguiente operación 1, 2. Puedo intercambiar al 2 con el 2 y el 1 va a seguir estando ahí. Entonces por eso se pondría una palomita aquí. Quiere decir que a esas dos posiciones yo podría hacer que el 1 termine estando ahí. Vamos a ver ahora para el 3. Para el 3 pues ya estaba el 1. Entonces yo en cada operación podría intercambiar al 1 a la posición 3 con la posición 3 y al final el 1 va a seguir terminando ahí. Por eso se palomea. Entonces la respuesta, según yo, es 3. Vamos a ver. Sí, es 3. Porque podemos hacer que ese 1 se mueva y termine en todas las posiciones del arreglo. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí. Sí, gracias. Sí, por nada. Bueno, ya no vamos a alcanzar a ver la solución, ya estamos terminando. Pero cualquier duda que tengan sobre este problema o cualquiera de los que vimos, pues me pueden mandar un mensaje ahí a Discord. Y pues ya sería todo. Espero que espero no haberlos confundido tanto. Creo que en este último programa sí me revolví un poco al explicar. Pero pues espero que lo hayan entendido y en general que hayan aprendido un poco del tema de two pointers y que lo puedan aplicar después.
Y pues sería todo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias. 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 Nos vemos.